el personaje más importante de aquella época? Para mí en la Revolución Mexicana el personaje más importante fue Francisco Villa, ¿Por qué Francisco Villa? porque tuve la oportunidad de andar con él en los trenes de ferrocarril. ¿Cómo era Francisco Villa? Pues era un hombre pues un poco serio, algo fuerte para su manera de ordenar, pero en el fondo era un hombre bueno. Muchas gracias. ¿Y qué le platicaba a su papá? Pues que la revolución era benéfica para el pueblo mexicano y que aun cuando él quizás ya no lo viera, habría muchos frutos en beneficio de nuestro pueblo. Para usted, ¿cuál fue el personaje más importante de aquella época? General Villa, porque en el norte lo quieren mucho. Ahora usted, después del tiempo, ¿le gusta platicar con sus compañeros, con sus amigos de aquellos momentos? ¿Cómo no, señorita? Yo como profesor, a mis alumnos después de mi programa de estudios, les inculco cuáles fueron los principios de la revolución y por qué se hicieron. ¿Y cuáles fueron los principios de la revolución? Los principios fue buscar en términos generales el bienestar del pueblo. Muchas gracias. Señor, para usted, ¿qué fue importante de la Revolución Muy buena Mexicana? impresión me dejó la revolución por los crímenes que cometieron, volando trenes, a trenes llenos de pasajeros, de indefensos, niños, donde viajaban mujeres y niños. ¿Usted lo vivió? Sí, yo vi, por eso hablo. ¿Y qué sentía en aquel momento cuando veía todo eso? La ira contra aquellos hombres injustos. No le salían frente a los federales, sino que salían a los trenes de indefensos. ¿Usted no formaba parte de ningún grupo? Ningún grupo, señor. ¿Para usted ningún personaje de la revolución fue importante? Para mí, el resultado lo estamos mirando ahora. No podemos estar en paz. Muchas gracias, señor. Mucha hambre. Muchas gracias, señor, muy amable. Recuerdo dos épocas. Una época triste que fue la época de dictadura en México, que fue terrible porque no habían escuelas, el pueblo no tenía alimentación, y vivía bajo de un despotismo muy cruel, tiempo Porfirio. Y entonces esa situación de miseria y de represión que tuvo el pueblo mexicano, pues lo llevó a la realización de la Revolución Mexicana. ¿Qué recuerda usted de aquellos momentos en que se luchaba por la revolución? Yo recuerdo, por ejemplo, de que los campesinos andaban en los caminos sin trabajo y con sus tenates, las mujeres de sus ropas humildes, sus niños como si no tenían patria, como si no eran de este mundo. Para usted, ¿quién fue el personaje más importante de la revolución? Pues los personajes más importantes, Zapata, Emiliano Zapata. ¿Por qué fue importante para usted? Porque era del pueblo, de la base, y tenía grandes principios fundamentales como un gran líder revolucionario, y que sabía que la tierra es el patrimonio de la vida, y él luchó de la tierra para el pueblo. Pues yo nací precisamente en 1910, señorita. ¿No recuerda algo cómo era el ambiente en aquel entonces? ¿Cómo vivía? ¿Cómo se desarrollaba? Viera usted que las cosas eran muy baratas, se vivía mejor, aun cuando se ganaba muy poco, ¿ve usted? La situación era distinta, ¿ve? Ahora pues de nada sirve que ganemos mucho dinero si no tiene poder adquisitivo nuestra moneda. ¿Usted recuerda quiénes peleaban en aquel entonces? Francisco Villa, Álvaro Obregón, Pánfilo Natera y otros muchos generales. Para usted, ¿quién fue el más importante? Pues para mí que Álvaro Obregón. ¿Por qué Álvaro Obregón? Pues porque cuando él estuvo gobernando el país, había mucho dinero, había dinero en abundancia. Nadie se quejaba de miserias, como ahora, ¿ve? Era yo chiquillo, cuando pues la Revolución Mexicana. Recuerdo algo de los zapatistas, de los villistas, de los carrancistas, de Madero, ¿ve? ¿Recuerda usted algo que le haya impresionado con más fuerza? Pues verá usted que yo era chiquillo, ¿ve? Y oía yo el tiroteo que
que estaba de la revolución, ¿verdad? Y yo corrí y hacía yo tú, así también, ¿no? Es una cosa de chiquillos, ¿verdad? Y que le impresiona a uno y eso lo tiene uno grabado. ¿Sabía usted en aquel momento, a esa edad, quiénes peleaban y de qué lado estaba usted? No sabía yo, pero sí me recuerdo que eran los villistas o los carrancistas, algo así por el estilo. Nos metían éramos jovencitas y nos llevaban a esconder por los corrales para que porque cometían tropelías los soldados rasos. ¿Qué se decía de México en España en aquel entonces? Bueno, se hablaba bien y de que estaba haciendo una profunda revolución política y social, muy necesaria para el país. ¿Qué personaje era el que trascendía más en relación con otros? Más trascendía en el ánimo popular entre los españoles eran dos. Era Emiliano Zapata y Pancho Villa, que siempre llegan mucho al pueblo, ¿verdad?